Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de listas dinámicas, cómo crear una array list y cómo crear prácticamente usar la interfaz list. Bien, vamos a cómo cargar una lista dinámica. También vamos a ver prácticamente cómo utilizar los métodos que nos da una lista, un array list. Podemos también cómo cargar, cómo mostrar. También vamos a ver todos los métodos, digamos que podamos ver los métodos de una lista dinámica. Primero vamos a empezar, ¿sí? En este caso tenemos un pequeño proyecto aquí con un paquete y una clase main con su método main. Vamos a empezar cómo se crea prácticamente una lista. Una lista prácticamente se puede ser creada así. Primero va la palabra array, la clase array. Control espacio, fíjense, va a aparecer aquí, ahí está cargado. Bien, array list, ¿sí? Array list. Bien, elegimos esta que dice Java Util. Prácticamente al utilizarla va a aparecer acá la importación de Java Util Array List. Esa clase ya está creada. Bien, prácticamente vamos a utilizarla nada más. Dentro de menor, mayor, o sea, estos signos dice E. E es referencia a qué es lo que queremos guardar dentro de la lista. Si queremos guardar manzana, aquí va manzana. En este caso queremos guardar números enteros, ¿sí? Para este ejemplo vamos a hacer con número entero. Bien. Para número entero, algunos dirán, bueno, pongo el tipo de dato en int, entero. Prácticamente aquí el int estaría bien, pero acuérdense que es un tipo de dato. El int, aquí si ustedes quieren usar lista, van a tener que poner integer. Bien, entonces en vez de int, yo sé que va a manejar números enteros, voy a poner en vez de int, integer, ¿sí? Luego va el nombre de la lista, yo le voy a poner lista num. Lista num, ustedes pueden darle el nombre que quieran, le asignan, van a llamar al constructor y van a poner de vuelta array list. ¿Sí? Array list. Ahí está, elegimos ahí, hacemos enter, dentro de menor mayor va de vuelta integer aquí. Copiamos, pegamos y ahí tenemos ya creada nuestra lista. Lo siguiente que vamos a hacer es prácticamente, está bien, yo tengo mi lista, yo tengo mis casilleros para llenar, digamos, con elementos, en este caso con números nada más. ¿Sí? Luego más adelante en los otros videos ya vamos a ver que se puede guardar objetos también en las listas. ¿Sí? O sea, si entienden para números, prácticamente para objetos es un poco similar, digamos. ¿Sí? Luego vamos a hacer un video con eso. Pero ahora, bueno, vamos a aprender a manejar los métodos esenciales de una lista dinámica, ¿sí? Array list. Bien, esa es una forma de crearlo. Otra forma es crearlo usando la interfaz. Primero se pone aquí list, nada más. Fíjense acá me dice que me está saliendo rojo porque falta algo. Bien, control espacio y fíjense, vamos a importar la interfaz. Aparece con un color violeta, una pelotita violeta y dice I de interfaz, Java Util. Bien, la forma anterior o esta prácticamente son lo mismo te crea la lista, digamos, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a agregar datos a nuestra lista. ¿Cómo se llama nuestra lista? La primera idea es apuntar cómo se llama nuestra lista. Lista num. Bueno, entonces si vos querés utilizar los métodos, tenemos que poner lista num. Punto. Para agregar hay un método que dice add. Tenemos dos add. Vamos a ver este primero. Dice que recibe un dato entero. Un dato entero. O sea, esto que me dice aquí una E, bueno, eso lo borramos. Sería el dato que queremos guardar. Por ejemplo, un 10. ¿Sí? Entonces ya se habrá agregado en la lista. ¿En qué posición? En la posición primera, en la posición número 0. Acuérdense, las listas siempre, o array, cuando veíamos los videos anteriores, siempre va en 0. Agreguemos por lo menos 3, 4 objetos. Va, 4 elementos, ¿sí? Acá voy a poner otro distinto para que se distinga. Acá pongamos, no sé, un 8. Acá pongamos un 15, ¿sí? Son todos los elementos de la lista que tenemos. Control S, guardamos, ejecutamos. Y vamos a ver qué nos lanza la ejecución. Bien, entonces prácticamente no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque solamente cargamos, o sea, creamos la estructura, cargamos estos 4 elementos, pero no mostramos nada. Bien, hasta ahí, pero estaría cargado con 4 elementos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sé cuál es la cantidad de elementos que hay cargado en nuestra lista? Hay un método que se llama, primero ustedes tienen que poner el nombre de su lista, lista num en este caso, y el método size. El método size te devuelve un valor entero. El valor entero dice retorna el número de elementos de la lista, o sea, cuántos elementos hay. Si yo pongo size, entonces pongo punto y coma, a ver si que se ejecuta. Y bien, no se muestra nada. ¿Por qué? Porque está bien, está aquí, pero no está siendo mostrado por consola. Para mostrar por consola, lo que tendremos que hacer, cortamos esto y usamos que para mostrar un CISO, ¿sí? Y ponemos eso adentro. Lista número, punto, método size, abro y cierro paréntesis, sin datos, no tenemos que mandarle nada. Tranquilamente ese método size nos va a contar la cantidad de elementos. Dice, epa, tenemos 4. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos cargados, ¿o no? Fíjense, si esto lo... va, control C.
Si esto lo mostraría prácticamente antes, fíjense cuánto muestra la cantidad de elementos al principio. La cantidad de elementos al principio, antes de cargar la lista, es 0. Se cargan 4 elementos. Luego el size, fíjense cómo cambió de valor, ahora vale 4. Bien, acuérdense como este método size prácticamente te devuelve algo. Fíjense, esto yo sé que llamo el size, ¿que no? Bueno, yo ese algo que me devuelve un valor entero, que es la longitud. Yo voy a crearme una variable longitud. Ustedes pueden crear la variable que ustedes consideren, digamos, o el nombre, ¿sí? Acuérdense que si yo llamo a lista num.size, fíjense que devuelve un entero. Entonces, como devuelve algo, ese algo lo puedo guardar en una variable que sea del mismo tipo, entero. Y aquí dice entero. Y él lo puedo guardar en una variable del mismo tipo, de forma que me calcule la longitud, por ejemplo 4, ese 4 se guarda en esta variable y esta variable la puedo utilizar para mostrar longitud. Ahí está, mostramos a ver si se ejecuta prácticamente lo mismo. Ahí está, 4, tiene 4 elementos. Fíjense, el 4 se calcula aquí llamando al método, se guarda aquí y luego se muestra. Bien, ¿se entendió? Este es el size para calcular la cantidad actual de elementos, ¿sí? Le trae la cantidad actual de elementos dentro de la lista, de su lista, ¿sí? Por eso se pone primero en la lista. Bien, hay otro método que me sirve a mí para obtener los elementos de una lista. Bien, lo vamos a mostrar eso dentro de un inciso. Fíjense, primero va el nombre de la lista, punto lista y el método get. El get dice que acá recibe un número entero, que es un index, dice. Index significa la posición. El número entero representa la posición y te va a devolver un valor entero, o sea, te va a traer un elemento, retorna un elemento específico en una posición. Por tanto, yo tendría que mandarle aquí a una posición. Por ejemplo, obtenemos el valor 0. Acuérdense que aquí que va a obtener un número entero. ¿Por qué? Porque la lista que contiene números enteros. Fíjense, el 10 lo trajo. Donde está coloreado prácticamente se reemplazaría por el valor de 10. Consigue ese elemento en esa posición. Lo mismo que el anterior, como este método me devuelve algo, entonces yo digo, bueno, ese algo lo puedo guardar en una variable. Yo voy a crear una variable entera. Porque acuérdense, si yo obtengo un elemento de la lista ¿qué tiene? Números enteros. Entonces, yo puedo crear una variable entera diciendo un número obtenido, por ejemplo. Número obtenido prácticamente y llamo a lista num.get y elegimos, no sé, por ejemplo el 1. Si en este caso habíamos puesto el 0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ponemos 1? No obtendrá el elemento número en posición número 1. Luego aquí se iría a guardar el número obtenido y esto es lo que mostraríamos por la consola. Bien. Aquí. Ahora, get1, ¿cuál sería el de la posición 1? El 4, entonces me tendría que devolver por lógica el 4. ¿Sí? Estamos probando en una forma estática. Por ejemplo, aquí si yo le cambio, en vez de 1 quiero la 3, veamos qué pasa. El 8, 1, 0, 1, 2, 3. 15, sí, está bien. El de la posición 0, seguro el 10, que no. ¿Qué pasa si pongo 30? Prácticamente si pongo 30, quiero conseguir la posición 30, me da un error, una excepción. ¿Por qué? Porque vos estás poniendo la posición 30, pero tu tamaño es de 4. Prácticamente su tamaño es de 4 elementos. ¿Hasta qué posición va a llegar? Acuérdense que empieza en 0. Va a ser 1, 2, 3 y hasta ahí nomás. Con esa forma cumplen los 4 elementos, de 0 a 3. ¿Sí? Por tanto me estoy pasando del índice. Este índice estaría mal. Pongámonos el 0. ¿Sí? Conseguimos el primero. ¿Se entiende? Prácticamente ya sabemos cómo calcular la longitud. ¿Sí? Pueden ser de dos maneras o mostrar un elemento, ¿sí? de una lista, ¿sí? Indicando solamente la posición usando el get. Bien, una vez que sabemos prácticamente eso, podríamos hacer para mostrar, ¿cómo hago yo para mostrar prácticamente elementos de una lista? Vamos a crear un for, ¿sí? Para recorrer repetidamente. For, directamente abro y cierro paréntesis, vamos a hacer la definición del for. Para el for yo necesito una variable de control i. Esta i me va a representar ¿qué? La posición dentro de mi lista, o sea, del elemento dentro de mi lista, 0. Yo digo que esa i como tiene que ser. Tiene que ser menor al tamaño de la lista. ¿Cómo calculo el tamaño? Ah, pero yo ya lo había visto, entonces era lista con el método size, ¿que no? Bueno, ahí está, menor al tamaño de la lista, ¿que no? La cantidad de elementos. Punto y coma, esa i, que es variable de control, tiene que incrementarse en un valor de 1. Fíjense, de forma, si ustedes ponen, no sé, por ejemplo, CISO y muestran la variable i, esto ya lo habíamos visto, así, pero en array, fíjense, toman los valores de 0 a 3. ¿Por qué? Porque ¿cuántos elementos tiene? 4, por tanto sería posiciones desde 0 hasta 3. El i me va a dar, en este caso, las posiciones. Ahora, ¿cómo hago para obtener un elemento de la lista? Sí, tengo que mostrarlo. Primero hago referencia a la lista num, punto, uso el método get y le paso un índice. Si yo pongo 0, siempre por cada repetición muestra
el de la posición 0, que es el número 10. Bien. Si pongo 1, siempre va a mostrar el de la posición 1, pero ¿tengo alguna variable que me dé las posiciones? Sí, el i, ¿se acuerdan? Bueno, el i, acuérdense que va a cambiar por cada repetición del for, va a cambiar de valor. Primero va a ser get 0, después get 1, get 2 y así hasta el que sea menor al tamaño de la lista. Bien, fíjense, ahí se muestra con i, porque i va a ir cambiando de valor, por tanto los casilleros irían a cambiar de valor. ¿Sí? Iría obteniendo prácticamente valores distintos. ¿Sí? Aquí vamos a poner un inciso, vamos a poner unas cuantas estrellitas, este es mostrar elementos, ¿sí? Para que salga más bonito ahí, ¿sí? Mostrar elementos, y mostramos los elementos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el para agregar en una posición. A ver, por ejemplo, para insertar, ¿qué pasa? A ver, vamos a hacer